Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la nueva unidad, que son los sistemas reproductores. Sistema reproductor femenino. La función principal del sistema reproductor femenino es la producción de los ovocitos, es decir, las células sexuales femeninas o óvulos. También actúan como una glándula endocrina. ¿Por qué? Porque producen estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas. Además, en su interior ocurre la fecundación en el aparato reproductor femenino y se desarrolla el embrión y del feto hasta que se produce el parto. El sistema reproductor femenino está formado por dos partes, por los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. Los órganos genitales internos son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina, que serían los anteriores que vimos acá, ¿cierto? Los ovarios, el útero, las trompas de falopio. En esta imagen tenemos los órganos genitales externos, que son la vulva, los labios mayores, ¿cierto? Que están acá afuera, los labios menores y el clítoris. Vamos a definir cada estructura del sistema reproductor femenino. Los ovarios son dos glándulas sexuales que albergan los óvulos, ¿cierto? Y producen las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. Se localizan uno a cada lado del útero, en la parte superior de la cavidad pélvica. Tienen la forma de una almendra. Miden aproximadamente 3,5 por 1,5 centímetros. Están sujetos mediante el ligamento al útero y la pared pélvica y junto a las fimbrias de las trompas de falopio. Cada ovario produce un óvulo en cada ciclo ovárico de manera alternativa. Por ejemplo, un mes se produce un óvulo del ovario derecho, el siguiente mes se produce un óvulo del ovario izquierdo y así sucesivamente. Nunca se repite del mismo ovario la liberación del óvulo, siempre va alternándose, uno primero del izquierdo y después del derecho. Las trompas de falopio son conductos de unos 10 a 14 centímetros de longitud que comunican a los ovarios con el útero. Son las encargadas de recoger los óvulos que vienen desde los ovarios y lo llevan al óvulo. O sea, es el camino que recorre el óvulo hasta llegar al útero. ¿Cuál es la función? Quiero que todo el aparato reproductor femenino, chicos, con estas preguntas que salen acá, ustedes las van a copiar en el cuaderno y las van a desarrollar en el mismo cuaderno. Van a mandar las imágenes del desarrollo que hicieron en su cuaderno y las van a mandar al correo. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la función del sistema reproductor femenino? ¿Qué hormonas se producen en el sistema reproductor femenino? ¿Qué ocurre al interior del sistema reproductor femenino? Y me van a dibujar en el cuaderno la primera imagen del sistema reproductor femenino. Las trompas tienen tres partes: el istmo, la ampolla y el infundíbulo.
El istmo es la parte más estrecha y es la que une al útero. La ampolla es la parte más ancha y larga. En la ampolla es donde se produce la fecundación. El ínfulo o el pabellón es el extremo, similar a un embudo, que termina en unas proyecciones en forma de dedo o tentáculos, llamadas fimbrias. El útero o matriz es una cavidad que aloja los óvulos, o sea que los guarda ahí cuando se van a fecundar, ya están fecundados. Y durante el desarrollo, y donde se desarrolla el bebé durante el embarazo. Mide de 7 a 8 centímetros de longitud y 3 de ancho. ¿Ya? El útero es muscular, tiene movimientos. Presenta 3 capas. La interna, que es el endometrio, y es donde se alojan los óvulos fecundados. La intermedia, que está formada por músculo, como dije anterior, tiene músculo y tiene movimiento el útero. Y la externa, que está formada por un tejido más elástico. La vagina. La vagina es el canal que comunica al útero con el exterior. Mide alrededor de 10 centímetros de longitud. Se encuentra debajo y atrás de la vejiga y delante y encima del recto. La vagina cumple 3 funciones. Es el lugar donde se inserta el pene durante las relaciones sexuales. La vagina también es elástica y muscular. Es el camino por donde el bebé abandona el cuerpo de la mujer durante el parto. Y es la vía a través del cual se elimina la sangre de la menstruación durante los periodos. ¿Ya? La vagina se conecta con el útero y con el cuello del útero. El cuello del útero tiene paredes fuertes, gruesas. La abertura del cuello del útero es muy pequeña. No es más ancha que una pajilla, o sea, que una bombilla. Razón por la cual un tapón no puede quedar nunca perdido dentro del cuerpo de una mujer. Durante el parto, el cuello del útero se puede expandir, o sea, se agranda, para permitir el paso del bebé. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino. Su principal función es la de proteger la abertura de la vagina y la de la uretra. Ese es el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte externa del cuerpo. Es en realidad un conjunto de órganos sexuales primarios. O sea, la vulva alberga otros órganos sexuales primarios, que serían el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo vulvar o vaginal, glándulas vestibulares. Función de cada uno. El monte de Venus es una zona carnosa ubicada justo por encima de la abertura de la vagina. Los labios mayores y menores son 2 pares de pliegues salientes que bordean la vulva y producen secreciones sebáceas, sudoríferas y odoríferas. El clítoris es un pequeño órgano sensitivo que se encuentra donde se unen los pliegues de los labios. La vagina o vulva, vestíbulo vulvar, se encuentra en los labios menores y desemboca en la uretra y la vagina. Las glándulas vestibulares son glándulas que se encuentran en la parte inferior de los labios menores y proveen de humedad al vestíbulo vulvar. Seguimos con las preguntas. Explica la función de los ovarios. Explica la función de las trompas de falopio. Explica la función del útero. Explica la función de la vagina. ¿Cuáles son los órganos internos y los externos del aparato reproductor femenino? ¿Y cuál es la función de la vulva? Ahora nos vamos al sistema reproductor masculino.
El aparato reproductor masculino es el encargado de la reproducción masculina. En él se producen los espermatozoides, que son los encargados de transmitir al nuevo ser la información genética que aporta el padre. ¿Cuál es la función del sistema reproductor masculino? ¿Qué hormonas se producen en el sistema reproductor masculino? ¿Qué ocurre al interior del sistema reproductor masculino? Y dibuja en tu cuaderno la primera imagen del sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino está formado por órganos cuya función son producir, transferir e introducir el esperma maduro en el tracto reproductor femenino, donde se produce la fertilización. ¿Ya? Su función es depositar esperma al interior de la mujer para que se pueda producir la fertilización y luego el embarazo. Explica la función de los testículos, explica la función de los tubos deferentes, explica la función del epididimo, explica la función de la próstata. ¿Cuáles son los órganos internos y externos? ¿Cuál es la función del pene? El aparato reproductor masculino está formado por órganos internos y externos. En los internos están los testículos, están los conductos deferentes, las vesículas seminales, la uretra y la próstata, que está acá. Los órganos genitales externos serían el pene y el escroto, que está acá afuera. Los testículos son dos órganos situados en una bolsa de piel llamada escroto. Ahí tenemos los testículos, ahí está la piel. Producen espermatozoides, que son células reproductoras masculinas, que es la testosterona. Esta hormona regula la aparición y el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. ¿Cuáles son las características sexuales masculinas? Son la aparición de vello púbico, el engrosamiento de la voz, el anchamiento de hombros y todos los cambios hormonales, todos los cambios que se producen en la pubertad. Los conductos deferentes son dos tubos que conducen el espermatozoide desde los testículos, o sea, el camino que recorre los espermatozoides, hasta la uretra. El epididimo, que está acá sobre los testículos, su función es recibir los espermatozoides, ¿ya? Los cuidan, los protegen hasta que ellos puedan madurar y puedan ser liberados. Las vesículas seminales y la próstata fabrican un alimento, un líquido en realidad, que les sirve de alimento a los espermatozoides, y también fabrican un líquido que le ayuda al movimiento de los espermatozoides. La mezcla de estos líquidos con los espermatozoides forman el semen. La uretra, ahí está, es un conducto que se prolonga desde la vejiga, desde acá, desde la vejiga urinaria, y recorre todo el pene, ¿cierto? Y se comunica con el exterior. Su función es conducir los espermatozoides al exterior. El pene es el órgano por el que los espermatozoides salen al exterior. En el interior del pene está la uretra, conducta de salida del semen y de la orina. Su función es introducir los espermatozoides en el aparato reproductor femenino, o sea, en la mujer. El escroto es la bolsa
de tejido que aloja los testículos. Muy bien, niños. Que estén bien. Gracias.